Con Raúl Sor hemos conversado muchísimo sobre la situación entre Rusia y Ucrania, y eso porque una de las características que ha tenido este conflicto es que ha mutado. Se mueve para un lado, se mueve para otro, se dice que las cosas están llevándose de esta manera, se desmiente y se dice no, que la cosa es de otra forma, y como no hay muchos ojos mirando esto en el lugar mismo, uno tiene que esperar que pasen cosas relativamente altisonantes o cosas muy trágicas para poder determinar en qué estado están las cosas. Ahora, Rusia acusa que Ucrania generó una suerte de ataque generalizado, nuevo, y Ucrania no ha dicho mayormente si eso es correcto o no, pero el hecho es que aparentemente se ha generado una situación nueva. De eso conversamos con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, sí. Bueno, los ucranianos sacaron un video en que una serie de soldados aparecen con este gesto, silencio. Como en la Segunda Guerra Mundial, había una enorme propaganda, decía, ojo, las paredes escuchan, no hay que entregar información porque eso puede servirle al enemigo. Bueno, ahora Ucrania está planteando esto porque todo indica que están efectivamente en una contraofensiva, así lo ha llamado la prensa internacional, pero los ucranianos, en términos más realistas, prefieren hablar de una campaña de primavera y verano, es decir, una campaña militar para tratar de desplazar a las tropas rusas de su territorio y que podría culminar en septiembre, cuando otra vez cambie el clima. Y sea una contraofensiva o una campaña militar, lo cierto es que Ucrania ha desplazado fuerzas a un nivel que no lo había hecho antes, lo que da credibilidad a que se trata de una operación mayor. Ha movilizado varias brigadas, y para los que no están familiarizados con las unidades militares, una brigada, dependiendo del país, puede consistir entre 3.000 y 5.000 hombres. Y una brigada tiene además la característica de tener distintos tipos de armas, de infantería, vehículos blindados sistemas de comunicaciones bastante sofisticados. Tienen además sistemas logísticos, es decir, son unidades que pueden operar con gran autonomía. Y cuando ya se empieza a observar ese tipo de unidades, claramente se trata de una campaña mayor. De manera que esto le da credibilidad y pese al silencio, le da credibilidad a que se trataría ya de una ofensiva mayor, y que es la gran ofensiva que se ha venido publicitando hace meses, si no semanas, que Ucrania iba a lanzar esta contraofensiva. Además, ha recibido un refuerzo enorme de armamentos occidentales, y el más comentado de todos es el famoso tanque alemán Leopard, que provocó tanto debate si Alemania lo iba a entregar o no. Bueno, ya en Ucrania se han visto el desplazamiento de estos tanques, que en general suelen ser temas propagandísticos más que un arma que definitivamente carga la balanza en un sentido o en otro. También los rusos tienen buenos tanques, de manera que sí, esto puede tener algún efecto, pero el efecto es más psicológico que militar. En todo caso, el resultado de esta campaña va a ser vital, tanto para Ucrania como para Rusia. Oye, hay una cosa que me gustaría preguntarte y que tiene que ver con, a ver, que me parece como curioso que haya un bando que dice nos están atacando y han generado una avanzada nueva, fuerte, y otro diga, mira, nos quedamos callados, no decimos nada, cuando de lo que estamos hablando son de cosas físicas, cosas que se ven, como lo que estamos viendo, digamos. Si es que tú de repente ves que en un día determinado, yo supongo, tú tienes una
caída de una cantidad abrumadora de misiles sobre algo, evidentemente que esto no es como una persona que eventualmente entra a robar a una tienda y hace todo súper delicadamente para que nadie lo vea y sale, ¿no? Aquí se ve los resultados en una guerra por la actividad propia de la guerra. ¿Cómo Claro, se puede desmentir que no hay una avanzada, por ejemplo? Bueno, tú estás hablando de, digamos, en el caso de la frontera ruso-ucraniana. Dentro de Ucrania, digamos, las líneas de ambos países tienen aproximadamente 800, 900 kilómetros. Es muy difícil defender o atacar en una línea tan extensa. Es decir, esto le favorece más al atacante porque el defensor no sabe dónde van a tratar de irrumpir los adversarios. Entonces, digamos, lo que se prevé que está ocurriendo ahora, o lo que se cree, es que los ucranianos están lanzando una serie de ataques para detectar dónde están o cuál es la fortaleza de la defensa rusa, pero probablemente tienen un plan maestro para desarrollar la ofensiva, pero quieren mantener el máximo de secreto sobre cuál va a ser el punto en que van a tratar de quebrar las líneas defensivas rusas. Y por lo tanto, y los rusos tienen que adivinar, siempre esta es la situación del defensor, dónde va a venir ese ataque. Y por eso esto del silencio, no digan nada, porque las paredes escuchan, tiene sentido. Es decir, algunos soldados pueden haber escuchado de sus oficiales a veces por conversaciones triviales, por llamados telefónicos, se puede filtrar información que la inteligencia adversaria puede explotar. Por lo tanto, todo el mundo sabe que va a haber una ofensiva, los rusos han venido preparando, el detalle está en dónde y en qué forma se va a desarrollar esta ofensiva. Ahora, esto, cuando yo te decía que tiene enormes implicancias para Rusia y Ucrania, bueno, si a Ucrania le va mal en esta ofensiva y no logra desplazar de manera significativa a los rusos, buena parte de esta ofensiva ha sido financiada y, digamos, ha recibido una cantidad de armamento muy importante de parte de países miembros de la OTAN. Si no muestra resultados, bueno, los abastecedores se van a sentir desilusionados. Es decir, ¿para qué invertimos esta fortuna si los ucranianos no tienen la capacidad de enfrentar a los rusos y esta ofensiva no lleva a ninguna parte? Y como ya hay algunas voces que dicen que se ha sobregirado la ayuda, sobre todo en Estados Unidos, hay gente parlamentarios que son críticos de los volúmenes de ayuda que se le han entregado a Ucrania, bueno, estas voces críticas podrían aumentar. Lo mismo para Rusia. Si la ofensiva es exitosa, bueno, esto va a traer consecuencias políticas para el presidente Putin. Es decir, la desmoralización de sus tropas, de lo cual se ha hablado bastante, las críticas al ejército por su ineficiencia, por maniobras mal realizadas. Si además pierden territorio, y esto también está teniendo un costo enorme para Rusia, bueno, va a dejar a Putin en una situación muy, muy debilitada, y la esperanza para Ucrania sería que ese debilitamiento, y también de Occidente, obliguen a Putin a negociar y a devolver algunos territorios. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú, o una persona que es atenta a este fenómeno que está pasando, qué necesita ver en el terreno para que tú llegues a la conclusión, por ejemplo, que Ucrania está efectivamente llevando a cabo una avanzada nueva? ¿Qué es lo que hay que ver? Porque yo, mirando los despachos que tú mandas, las películas que salen, veo que caen bombas, estallan bombas, y uno podría suponer de que eso es una señal de que efectivamente hay movimiento en el asunto, pero que haya controversia sobre si efectivamente se ha avanzado o no los ucranianos sobre Rusia en el último tiempo, me da a mí pensar que hay otra dimensión que revela
si es que efectivamente tú has pasado a una fase distinta de la que estabas. ¿Cuál es esa? Bueno, la más importante, te diría yo, es el tamaño de las unidades que combaten. Y por eso te señalaba que Ucrania había movilizado brigadas. Las brigadas, como te decía, son unidades grandes, es decir, entre 3.000 y 5.000 según los países, efectivos, 3.000 a 5.000 soldados, y que tienen una capacidad operativa muy importante. Cuando un ejército compromete brigadas es porque no es una operación de protección fronteriza, no es para asegurarse que no van a cruzar su frontera, sino que ya una brigada es una estructura básicamente ofensiva, como te decía, con distintos tipos de armamentos, con una gran capacidad operativa, más grande que todavía que una brigada, un cuerpo de ejército. Bueno, pero ya con brigada, y se calcula que hay unas 6 brigadas ucranianas comprometidas en el frente. Bueno, esto podría, ya te habla de un esfuerzo mayor, es decir, podrían ser hasta unos 60.000 efectivos, 60.000 soldados que Ucrania ha movilizado para esta supuesta ofensiva. Ahora, ¿hasta qué punto van a llegar? Es decir, a estas alturas es muy difícil, y menos si no eres un oficial de inteligencia, hacer una afirmación taxativa. Sí, es la ofensiva. Pero todo indica, digamos, tratando de ser prudente y no dar prendas al destino, que sí, que es la gran ofensiva que se había anunciado y todo va en esa dirección. Además, el tipo de armamento que se está empleando por ambas partes han elevado, digamos, están usando una cohetería que normalmente no se usa en choque fronterizo, y Ucrania ha desplazado el mejor armamento que ha recibido de parte de Occidente. Lo único que le falta a Ucrania, que realmente ha recibido lo mejor del arsenal occidental, le faltan aviones de cuarta generación, uno de ellos el F-16, que al parecer no van a recibir a tiempo, si es que los reciben, no los van a recibir a tiempo para esta ofensiva. Pero tampoco estos aviones son el arma que carga la balanza. Por lo tanto, cuando hay dos ejércitos que están jugando en territorios propios, por así decirlo, porque también en el territorio ucraniano en el que se desplazan los rusos, hay fuerzas nacionalistas que están con los nacionalistas prorrusas, que estaban combatiendo en el Donbass y en varios sectores, de manera que los rusos están pisando en territorio con muchos aliados, es decir, no es una invasión a un país completamente desconocido, ¿no? Sí. Lo mismo fue el caso en la península de Crimea. Bueno, yo supongo que habrá que esperar un poco a ver si es que esta cosa adquiere las características de, como tú lo dijiste, el contraataque que se había estado anunciando, se había estado conversando que podía venir, porque en algún momento dado el silencio funciona hasta que las bombas ya están todas lanzadas y actuando. Y ahí la elocuencia no la da la persona, sino que la da él los hechos nomás. Exacto. Bueno, como tú señalas, esto es una noticia en desarrollo. Y probablemente en estas semanas se va a definir en buena medida cómo va a concluir este conflicto. Bueno, ahí estaremos atentísimos. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.